Bien, finalmente, utilizando el concepto de variables de sesión, de sesiones que vimos anteriormente, vamos a implementar un esquema de acceso o de lista de acceso a nuestra aplicación que venimos desarrollando en clase, nuestra aplicación de inscripciones, para permitir que solamente algunos usuarios, que vamos a llamar administradores, que podrían ser distintos roles que un usuario cumpla en una aplicación. Vamos a dividir simplemente en lo que es administradores y usuario en general, digamos, un usuario registrado. Vamos a permitir que distintos tipos de usuarios tengan acceso a diferentes niveles de contenido dentro de nuestra aplicación. Así, de esa manera podríamos, por ejemplo, permitir que solamente ciertas personas tengan la posibilidad de hacer algunas tareas y otras no, o que distintos usuarios puedan acceder, distintos tipos de usuarios puedan acceder a, por ejemplo, a ciertas funcionalidades o contenido exclusivo también podría ser. Así, permitiendo de esta manera sectorizar, ¿no es cierto?, nuestra aplicación y que no todo el contenido o no todas las funcionalidades estén disponibles para todos. Esto es importante, ya sea en aplicaciones, digamos, que ofrecen contenido, por ejemplo, para implementar algún tipo de tarifa o algún tipo de obligación en cuanto al cumplimiento de requisitos para acceder a diferentes funcionalidades o contenido, que bien podría ser, por ejemplo, algo pago, o por ejemplo en una aplicación de gestión para restringir, digamos, el acceso a tareas críticas solamente a un grupo específico de usuarios y que otros tipos de usuarios, por ejemplo, tengan acceso solamente a un conjunto reducido de tareas o de opciones dentro de nuestra aplicación. Podemos filtrar de esa manera el acceso, por ejemplo, a ciertas páginas o a ciertas porciones dentro de una página web solamente a determinados usuarios. Entonces, para permitir eso, nosotros tenemos que poder identificar quién está utilizando la aplicación. Entonces, luego de identificar a esa persona, que se va a tener que también que autenticar, es decir, porque lo que es el acceso, digamos, a una aplicación así con restricciones, tiene dos pasos. Primero que es justamente la autenticación del usuario y luego lo que es la identificación primero con un nombre de usuario y la autenticación luego con algún factor de autenticación que se le llama que en la mayoría de los casos suele ser una contraseña que es sabida únicamente por el usuario. Entonces, de esta manera podemos implementar un sistema bien sencillo, pero también podríamos hacerlo un poco más sofisticado, por ejemplo, pidiendo un segundo factor de autenticación, como suele ser a veces un código a través del correo electrónico, o a través de un mensaje texto, o a través de un captcha, o algún otro tipo de capa de seguridad que nos dé un poco más, digamos, de seguridad, justamente a la hora de permitir o de denegar el acceso a una aplicación. Nosotros vamos a utilizar simplemente una tabla con usuarios que ya vamos a registrar directamente con PHP aunque podríamos haber hecho también un módulo para que se registren las personas, por ejemplo, automáticamente, como cuando uno se da de alta en algún servicio, que coloca sus datos, se registra, elige una contraseña. Bueno, después viene una etapa de, de validación, de confirmación, por ejemplo, a través de un correo, pero también podría ser que algún usuario, un administrador del sistema, cree los usuarios para el resto de la gente. Nosotros vamos a utilizar una tabla de usuarios que la vamos a crear primero, acá en lo que sería phpMyAdmin, vamos por acá, y en nuestra base de datos vamos a crear una tabla. Por acá sería nuestra tabla de usuarios. Por esta tabla, que vamos a llamar justamente usuarios, va a tener bueno, estas columnas, la clásica columna de identificación, esta va a ser entera y va a ser autonumérica, como ya venimos trabajando siempre, que va a ser clave primaria también. Luego vamos a tener un campo username, que va a ser del tipo varchar, porque vamos a guardar ahí un nombre de usuario, supongamos de 50 caracteres. Vamos a tener también un password, también del tipo varchar. Vamos a elegir ahí una cantidad, bueno, en principio nuestra contraseña, saber que en este caso vamos a utilizar un cifrado muy sencillo que es MD5, solamente como ejemplo y solamente como para que quede claro de que información sensible como por ejemplo contraseñas de una
lista de acceso, en la tabla de usuarios, como en este caso, no deben ser almacenadas en texto plano, es decir, en texto legible por la persona o por algún bot, sino que tienen que tener algún tipo de cifrado, se llama, o encriptado, como se le llama comúnmente, para que la contraseña justamente se almacene no literalmente, sino a través de un hash, que es el resultado de un algoritmo que convierte nuestra contraseña, digamos, la que elegimos nosotros, que podría ser, no sé, el nombre que ustedes o el valor que ustedes elijan para una contraseña, la pasamos por un algoritmo de hash y eso nos convierte o nos produce una cadena alfanumérica de determinada longitud, que es la que vamos a estar almacenando en nuestra base de datos. Entonces, de esa manera, hay algoritmos más o menos complejos para cifrar claves y cualquier texto en general, y eso es lo que vamos a estar utilizando nosotros para guardar la contraseña, pero al final va a terminar siendo texto. Nosotros vamos a utilizar uno muy sencillo, pero hay unos muy complejos también que se utilizan en aplicaciones quizás de mayor seguridad o aplicaciones reales en general. Igual va a terminar siendo texto. Y finalmente vamos a tener lo que es una categoría o un nivel de usuario que nos va a permitir justamente una vez que la persona se identifique y se autentique al momento de utilizar la aplicación, esa categoría nos va a ir indicando a qué páginas puede entrar, a cuáles no, o dentro de una misma página web, qué secciones de una página puede ver o no, o puede utilizar o no. Entonces vamos a hacer que esto sea un tipo numérico y ya le vamos a ir dando, vamos a cargar unos valores directamente con lo que es PHP porque no tenemos un módulo para generar usuarios en principio, aunque lo podríamos hacer como cualquier otro AVM. Bien, guardamos acá nuestra tabla y vamos a crear algunos usuarios. Por ejemplo, el clásico admin. El password va a ser, bueno, vamos a elegir el password así, 1, 2, 3, 4, 5 para recordarlo fácilmente y poder probar, pero no va a ser este el valor que se va a almacenar, sino que eh, con la herramienta phpMyAdmin vamos a elegir una función por acá, alguna, en este caso de cifrado, que es, vamos a trabajar con MD5, que es un algoritmo bastante conocido, no es 100% seguro, pero también no es 100% fácil de romper tampoco. Igual, no es garantía. Alguna persona con algo de conocimiento podría romper esta clave, pero la estamos utilizando a modo de ejemplo. No estamos diciendo que sea un algoritmo confiable para el cifrado. Esto es a modo de ejemplo únicamente. Y vamos a decir que la categoría de este usuario, por ejemplo, va a ser el valor 1, indicando que quizás sea la máxima categoría. Después vamos a crear otro usuario, llamémosle así simplemente usuario. Le vamos a dar como clave también 1, 2, 3, 4, 5 para no olvidarnos. También vamos a utilizar el hash md5. Una vez que lo encuentre, acá está, no, md5. Y le vamos a dar una categoría de 2 para distinguirlo del usuario que sería el administrador, digamos, vamos a decir, de nuestra aplicación. Y a esta persona se le va a permitir acceder a otro tipo de contenido. Bien, guardamos los datos y ya nos quedan ahí en la tabla de usuarios justamente los nombres de usuarios, username, y el password, esta cadena que es el resultado de haber utilizado el algoritmo MD5 para cifrar la cadena 1, 2, 3, 4, 5, que es la que elegimos como contraseña para los dos. Bien, sabiendo eso, entonces nosotros vamos a implementar o vamos a hacer algunos cambios ahora en nuestra aplicación para que el acceso a cierto contenido esté restringido, por ejemplo, a usuarios que ya tengan generado un nombre de usuario y una contraseña para la redundancia. Por ejemplo, podríamos hacer que el listado de inscriptos, que lo ve cualquier persona que entre a la aplicación, bueno, quizás esto sería deseable que solamente el administrador pueda gestionar los inscriptos, porque una persona común puede inscribirse. Eso le vamos a dejar que cualquiera que entre a la aplicación pueda inscribirse, pero ya lo que es la gestión, por ejemplo, el editar los datos de un inscripto o incluso borrarlo con más razón. Bueno, acá nos falta el estilo general, pero esto está funcionando. Vamos a dejar que esta, o vamos a, digamos, a restringir esta tarea, que sería el acceso en principio al listado de inscriptos y la gestión, por ejemplo, el poder editarlo o eliminarlo. Vamos a dejar que esas
tareas sean simplemente, o que sean accesibles únicamente a un usuario con categoría 1 o un administrador. Entonces, de alguna forma tenemos que evitar, o en principio, restringir ese acceso. Vamos a necesitar de que la persona, cuando empiece a utilizar la aplicación, para poder hacer uso de esta tarea, se identifique con su nombre de usuario y se autentique con su contraseña. Entonces, vamos a necesitar un formulario de login, que se llama. Hacer un login en una aplicación es justamente loguearse, eh, registrar el acceso, ¿no es cierto?, proporcionando el nombre de usuario y la contraseña. Entonces, vamos a estar creando un formulario de acceso, un formulario de login, y obviamente también toda la lógica como necesaria para, tomando esos datos, poder establecer, determinar si el usuario existe y también si la contraseña es la correcta, y ahí sí lo vamos a mantener el estado ese de logueado, es decir, vamos a recordar de que el usuario sea autenticado en la aplicación utilizando variables de sesión. Entonces, esas variables de sesión van a estar, digamos, existiendo mientras la aplicación esté en uso, y de esa manera nosotros vamos a poder ir utilizando esos valores para ir permitiendo o denegando el acceso a determinadas características. Entonces, para implementar esta característica vamos a comenzar, en principio vamos a crear un enlace por acá arriba en este menú que tenemos, lo vamos a hacer en el index. En este listadito de enlaces vamos a crear un enlace más que nos permita justamente acceder a este formulario de login que decíamos, ¿no? Entonces me voy para acá, me voy a modificar lo que es el index, y en esta parte de por aquí, que luego en otro video vamos a mostrar cómo podemos reutilizar el diseño, que en este momento lo estamos repitiendo para cada página, estamos copiando y pegando todo lo que es el diseño de página, que está mal hacerlo de esa forma, pero por ahora nos sirve para ir ejemplificando. Después les voy a mostrar una forma cómo podemos usarlo, un único diseño en una suerte de plantilla, como se trabaja en realidad en una aplicación real, para no estar justamente eh, copiando y pegando código, ¿no es cierto? Entonces, en principio vamos a colocar por acá un enlace que diga, me voy a copiar directamente uno de más arriba, así. Acá voy a estar llamando a lo que sería login PHP, que ya lo vamos a crear, todavía no existe, pero va a decir algo así como ingresar. Perfecto. Entonces, si guardamos los cambios y nos vamos a nuestra aplicación, ya aparece un enlace que dice ingresar, que por supuesto busca login PHP, pero ese archivo todavía no existe. Vamos a crearlo. Vamos a crear por acá lo que sería login.php. Este script o esta página va a tener dos responsabilidades, va a tener dos tareas. En principio, cuando el usuario no está autenticado aún, nos va a ofrecer un formulario para poder justamente proporcionar nuestro nombre de usuario y contraseña, y luego al enviar ese formulario, este mismo script lo va a recibir, es decir, cuando enviemos el form se va a enviar al mismo login PHP en el servidor. Entonces acá mismo también vamos a tener que capturar ese formulario e implementar una lógica que nos permita buscar en la base de datos, en la tabla de usuarios, el usuario que ha enviado, el nombre de usuario que ha enviado esta persona, obtenerlo si existe, eso es un primer control, y luego si existe, comprobar que la contraseña cifrada, como está en la base de datos, coincida con la contraseña que estamos enviando desde el formulario, que también para la comparación la vamos a tener que cifrar. Una vez que se cumplan esas condiciones, recién ahí vamos a decir, esto es un usuario auténtico, y vamos a utilizar unas variables de sesión para, a partir de este momento, recordar que esta persona se ha autenticado, y en otras páginas poder permitir o restringir el acceso a cierto contenido. Bien, entonces esto va a ser una página web común y corriente. Es más, me debería copiar el diseño de por acá, así estamos manteniendo. Me voy a copiar todo y lo voy a llevar para acá. Perfecto, aunque por supuesto el contenido va a ser diferente. Bien, una cosa que vamos a estar haciendo diferente por acá en el login va a ser que vamos a necesitar acceso a lo que es las variables de sesión. Entonces, esto lo voy a estar haciendo por acá arriba. Voy a estar
colocando, estoy trabajando con un teclado diferente y me cuesta muchísimo encontrar los caracteres. Ahí está. Uy. Además que está en inglés. Bien, vamos a trabajar con PHP y dijimos que vamos a estar trabajando con variables de sesión, por lo tanto necesito acceder a la sesión, ya sea que una sesión nueva o recuperar el acceso a una sesión existente. Entonces vamos a estar trabajando con sesión start. Perfecto, hacemos sesión start y ahí estaríamos habilitando justamente el poder trabajar con sesiones en este script. Bien, finalmente, un poquito digamos más abajo, en lo que sería el body, vamos a trabajar acá dentro del body, concretamente en la parte de la sección principal de la página, que sería por acá la sección main. Recuerden, main es una caja, como vimos cuando vimos HTML, es una caja como si fuera un div común y corriente, pero tiene un sentido semántico, es decir, visualmente no cambia nada, salvo que le demos algún estilo, pero sí le dice al navegador de que este contenido es la parte principal de nuestra página web. En esta parte de por acá vamos a estar trabajando con lo que dijimos recién, o vamos a mostrar un formulario o vamos a realizar todo lo que es la validación de ese usuario y le vamos a confirmar si es un usuario válido o le vamos a mostrar algún mensaje de error. Perfecto, entonces ya dijimos vamos a estar haciendo dos tareas. Vamos a abrir PHP y vamos a estar haciendo lo siguiente. Ya dijimos, podemos enviar un formulario o podemos estarlo mostrando por primera vez. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si estoy recibiendo un formulario? Ese formulario lo vamos a estar enviando por post. Entonces, vamos a hacer una pregunta por acá. Si, esto ya lo hicimos en alguna clase anterior, vamos a utilizar el array super global de PHP que se llama server. Recuerden, esta variable es una variable, decimos super global porque está definida para todos los scripts de la aplicación y es definida automáticamente por PHP, y es un array asociativo que mantiene información de la conexión que acabamos de establecer, información del servidor, y entre esos datos tenemos lo que es el método que utilizamos en la petición. Si nosotros enviamos un formulario por post, por ejemplo, entonces este elemento en particular dentro del array server, este elemento en particular va a valer justamente post, porque habremos utilizado en la petición post. Si fuera un formulario enviado por GET o si fuera un clic en un enlace que nos está haciendo caer en esta página, entonces esto sería un GET. Bien, entonces, no, ahí no van esas llaves, van por acá. Este tecladito me está matando. Bien. Si estuviéramos recibiendo un formulario, entonces acá vendría todo lo que es la lógica de validación. Vamos a poner por ahora lógica de validación, no la vamos a hacer ahora, simplemente vamos a irnos por la rama del else para mostrar un formulario, que sería el formulario que estaría pidiendo el nombre de usuario y la contraseña. Entonces, ahí vamos a hacer con echo, vamos a escribir todas las etiquetas necesarias para lo que sería un formulario. Yo ya lo tengo por acá, de hecho me lo voy a copiar de otro ejemplo, así vamos un poquito más rápido y lo voy a pegar por ahí. Bien, acomodamos un poquito. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo en esta parte? Bueno, ya vamos a tener que cerrar por ahí esta etiqueta, este PHP, vamos a cerrarlo. Perfecto. Entonces, si estoy recibiendo un formulario, es lo que estoy preguntando ahí, que no sería el caso la primera vez que entre a esta página login. Bueno, haría toda la conexión a la base de datos, que lo vamos a hacer ahora, comprobar y demás si existe el usuario y si es la contraseña, pero si no, por ejemplo, si es la primera vez que entro al form, bueno, voy a ver a la página, voy a ver un formulario que se va a enviar a login. Acá vamos a modificar esto, login PHP, entonces se va a enviar a sí mismo, vamos a decirlo, utilizando el método post. Por eso, cuando pregunte en una próxima acceso a este mismo script, voy a preguntar justamente si el método utilizado es post. Y si no, bueno, voy a pedir usuario
el campo username, voy a pedir también la contraseña, campo tipo password, y un botón para enviar el formulario. Bien, en principio eso estaría bien, todo está ocurriendo dentro de lo que es la sección main. Entonces si yo guardo los cambios y me voy al navegador, hago clic en ingresar y voy a estar viendo este formulario que es el que acabamos de hacer recién. Entonces ahí uno escribiría su nombre de usuario, alguna contraseña y lo vamos a enviar. Bien, en principio no está haciendo nada porque efectivamente ahora está recibiendo el formulario, pero como no le hemos escrito ninguna lógica para hacer algo cuando estemos recibiendo un formulario, bueno, entonces no vemos nada. Pero si no, tranquilamente podríamos hacer, por ejemplo, para ejemplificar, podríamos hacer, por ejemplo, que nos muestre lo que es lo que está recibiendo por post, solamente para ir viendo algo. Vamos de vuelta, voy a ingresar, escribo, por ejemplo, un nombre de usuario, alguna contraseña, no importa cualquier cosa, envío y ahí está entrando por lo que sería la rama del sí de esa pregunta, ¿no es cierto? No del else, sino por la rama de que está recibiendo un formulario y estoy viendo los datos que estoy recibiendo. Bueno, ahora vamos a trabajar con este array y vamos a conectarnos a la base de datos y vamos a hacer todo lo necesario para autenticar este usuario, que sería por esta parte de por aquí. Bien, entonces dijimos que vamos a tener que conectarnos a la base de datos. Entonces vamos a trabajar con lo que es la conexión. Ya dijimos, esto lo hemos hecho varias veces ya. Vamos a trabajar con conexión PHP. Muy bien. Bueno, como siempre, si la conexión existe, bueno, vamos a trabajar con la variable con. Recuerden, esta variable con está definida dentro de conexión PHP y existe siempre y cuando la conexión haya tenido éxito. Si no, bueno, vamos a tener ahí que decir algo así como, bueno, la conexión no existe, o problemas de acceso a los datos, o manejar el error de alguna forma un poco más amigable con el usuario. Vamos a suponer que, en este caso, para ir un poco más rápido, que la conexión salió bien. Perfecto, entonces yo tengo dentro, como ya vimos recién, dentro del array post, que es lo que estamos viendo por acá, tengo la clave username y la clave password, que son justamente los campos del formulario. Entonces yo voy a hacer extract por acá, voy a extraer justamente, voy a descomponer el array post en las variables o en los elementos que lo conforman, o sea, sería la variable $username o pesos username y la variable pesos password, porque son justamente los dos elementos que tengo acá. Entonces, sabiendo eso, voy a, ya estableciendo una conexión a la base de datos, voy a hacer una consulta a la base de datos. Vamos a armar por acá una sentencia que diga algo así como select, que me traiga todas las columnas de la tabla de usuarios, pero donde se cumpla la condición de que la columna username sea justamente igual al valor que yo le estoy proporcionando desde el formulario que viene por acá. Recuerden, cuando yo hago esto, se me genera la variable username. Entonces, esta variable va a ser la que voy a utilizar al momento de hacer la comparación. Punto y coma. Bien, esa sentencia se va a enviar a la base de datos y si el usuario que yo haya ingresado en el formulario existe, me va a traer todas sus columnas. Por supuesto, esto para ejecutar esta sentencia tenemos que llamar a MySQLi query, como hicimos en ejercicios anteriores, que estábamos conectando a la base de datos y enviando sentencias. Vamos a enviarle la variable conexión y la sentencia que quiero ejecutar, que está en la variable SQL. Listo. Entonces, recuerden, esta función me va a devolver un valor de un conjunto de resultados, si existiera el usuario, o incluso si no existiera, pero me devolvería un conjunto de resultados vacío. Ese conjunto de resultados se interpreta como verdadero, es decir, si existe, entonces entiendo que la sentencia se ejecutó correctamente. Pero si no existiera, bueno, eso sería sinónimo o síntoma de que hubo un error y tendría que decir algo así como error consultando las credenciales, o no se puede verificar el usuario en este momento, o algo por el estilo. Es decir, debería preguntar esto, algo así como por acá. Vamos a preguntar si existe
si se produjo correctamente la consulta. Bueno, vamos a suponer en este momento de que el usuario existe, aunque también deberíamos controlar si la cantidad de registros que nos devuelve es exactamente igual a 1, porque se supone que el username al momento de registrarnos también deberíamos controlar de que no se repita. Entonces, sobre la base o suponiendo de que el nombre de usuario es único, la cantidad de registros devueltos por acá debería ser exactamente igual a 1. Ese es un control que debemos hacer. No lo vamos a complicar más ahora, vamos a suponer que existe. Pero si no existiera, esto vendría vacío. Este conjunto de resultados devolvería un conjunto vacío y la comparación, la lógica esta que estamos por hacer acá, no funcionaría bien. Bien, suponiendo entonces que el usuario existe, vamos a preguntar si el password justamente de ese usuario, antes de poder comparar, vamos a tener que extraerlo del conjunto de resultados. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así porque voy a tener que sacar la contraseña. Vamos a hacer esto. Resultado igual a voy a ejecutar la consulta por afuera y voy a colocar los resultados justamente en esta variable result. Como ya vimos en algún ejercicio anterior, cuando obtenemos un resultado, nosotros tenemos que extraer justamente de este conjunto de datos el o los registros que vengan incluidos. Entonces ahí utilizamos la función MySQLi fetch assoc para que me genere, porque me convierta una a una las filas del conjunto de resultados en un array asociativo que contiene un elemento por cada columna de esa consulta. En este caso me estoy trayendo todas las columnas de la tabla de usuarios. Entonces, si yo extraigo, hago fetch justamente de la variable resultado, que es en la que estamos conteniendo los resultados de la consulta, entonces esto me va a devolver un array asociativo con los datos del siguiente registro. En este caso sería del único que viene, porque en teoría el nombre de usuario es único. Entonces me voy a crear una variable por acá que se llame, por ejemplo, usuario, y que va a estar justamente formada por ese array asociativo con lo que sería el ID, el username, el password y la categoría, que son las columnas de la tabla usuarios. Entonces, teniendo eso, voy a hacer nuevamente extract por acá para que me descomponga el array asociativo usuario en justamente variables independientes. Esta parte al final entonces no la vamos a implementar así, no vamos a tener en cuenta ese control por el momento. Simplemente voy a preguntar si lo que sería la variable password, esta variable password se genera o es la que viene de la base de datos, es la que se está generando en esta línea justamente. Si password, el que está almacenado en la base de datos, es igual a lo que viene del formulario que está en post clave password, porque así se llama el campo, entonces en ese caso vamos a hacer la lógica de si llego a este punto que estamos marcando por acá, eso significa que tanto la contraseña que viene de la base de datos, que está en esta variable, como la que viene del formulario, coinciden y por lo tanto el usuario es quien dice ser. Entonces, en ese caso, voy a recordar, así entre comillas, lo vamos a poner, vamos a recordar de que ese usuario se ha autenticado. Hasta que el usuario no cierre la sesión, vamos a mantener el estado en variables de sesión justamente, vamos a mantener algunos valores que nos indiquen, por ejemplo, bueno, lo que nosotros queramos. Podemos mantener el nombre de usuario de la persona, podemos, más importante, la categoría de esa persona y lo vamos a mantener en variables de sesión para poder utilizarlo en otras páginas. Como nosotros ya hicimos session start acá arriba, entonces tenemos habilitado el array session y vamos a crear ahí la sesión, por ejemplo, la variable de sesión llamada username, donde vamos a colocar justamente el username del usuario, como para tenerlo por si en alguna página lo necesito, por ejemplo, para mostrar algún texto con el nombre de usuario, algún mensaje de bienvenida, podría ser lo que sea.
Y también vamos a utilizar, más importante aún, por lo menos para esta aplicación que estamos haciendo nosotros, el poder recordar de qué categoría es esta persona o este usuario, para poder justamente darle paso o no a ciertas páginas, y en este caso queríamos restringir el acceso al listado de usuarios. Entonces, la variable categoría nos da esa información. Esta variable, una vez más recordamos, viene de haber extraído justamente los valores que vienen en la variable usuario. Y la variable usuario proviene de la consulta de la base de datos. Entonces, haciendo un poco pasos para atrás, vamos viendo de dónde viene cada cosa. Entonces, si estamos en este punto, bueno, ya la persona se ha identificado y se ha autenticado correctamente. Vamos a mostrar un cartelito que diga, por ejemplo, bienvenido, vamos a hacerlo con comillas dobles, que diga bienvenido username. Y también le vamos a mostrar, todo esto lo vamos a hacer que vaya dentro, no, está bien, así, dentro de un texto. Lo quiero colocar dentro de un H2 o un H3, por ejemplo, que se vea un poco más bonito. Vamos a cerrar por acá. Perfecto. Y otra cosa que vamos a hacer es, vamos a colocar un enlace que diga volver al inicio, por ejemplo. Entonces, inicio. Perfecto. Entonces, vamos a colocar aquí el atributo href para que pueda navegar, por ejemplo, a lo que sería index.php, o sea, al inicio de nuestro sitio, de nuestra aplicación. Bueno, repasamos entonces. Si entramos por primera vez, vamos a ver este formulario, que ya lo vimos ahí en acción. Sería este que está por acá, tiene sus campos username y password. Cuando enviemos ese formulario a través de lo que es el método post, lo vamos a enviar justamente al mismo login, o sea que vamos a volver a entrar a esta página. Vamos a hacer todo esto. Ya habremos iniciado sesión primero. Vamos a hacer la pregunta si el método de la petición que estamos procesando en este momento es post, y va a ser así porque el formulario lo estamos enviando por post. Entonces, bueno, vamos a conectarnos a la base de datos. Ahí estamos comprobando si la conexión se hizo correctamente. Si no hubiese ocurrido así, por acá deberíamos colocar else y mostrar algún mensaje de error. Eso queda como tarea. Suponiendo que la conexión salió correctamente, vamos a extraer las variables que vienen del formulario. Armamos una consulta, un select a la base de datos que me va a traer todas las columnas de la tabla de usuarios, donde el nombre de usuario sea justamente el que viene del formulario. Acá ejecutamos concretamente la consulta. Arriba estamos armándola recién. Acá estamos suponiendo que justamente que existe el usuario. Acá también habría que comprobar si la cantidad de registros es igual a 1. Hay una función de MySQLi que nos da esa información. Extraemos el registro devuelto por MySQL query. Lo extraemos en esta variable. Es decir, esta variable nos almacena un array asociativo, que es el resultado de esta función justamente, con los datos que serían las columnas de la consulta. Extraemos nuevamente en variables independientes para trabajar un poquito más cómodo los datos que vengan por acá, entre ellos la variable password, y la voy a comparar con la que viene en el formulario. Si hay una coincidencia y ya estamos trabajando suponiendo que el usuario existe y la contraseña es correcta, entonces voy a guardar en variables de sesión el nombre de usuario y la categoría. Y muestro un par de textos que me dicen bienvenido, el nombre de usuario elegido, el que haya ingresado, que es el mismo de la base de datos, obviamente, y un enlace que me permite volver al index que dice inicio. Bien, vamos a probar esto. Vamos a elegir, por ejemplo, admin, que es un usuario que existe. Vamos a colocar una contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a enviar el formulario. No estoy viendo nada, ¿por qué no? Bueno, ¿qué pasó? En teoría el formulario ya lo estaba recibiendo, pero está pasando lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en la base de datos estamos guardando el password hasheado con MD5. O sea, esto es un hash resultado de haber pasado la cadena 1, 2, 3, 4, 5 por el algoritmo MD5, que es el hash que estamos utilizando acá. Y
entonces este valor está justamente hasheado. Y yo lo estoy comparando contra el valor del formulario en literal, como lo he escrito. O sea, acá escribí 1, 2, 3, 4, 5 y ese es el valor con el que estoy comparando por acá porque lo estoy rescatando sin procesarlo de ninguna forma. Yo podría utilizar la función md5 de PHP justamente para hashear con el mismo cifrado que estamos utilizando en la base de datos y ahí poder justamente comparar un hash contra otro, porque si no, obviamente la respuesta siempre va a ser negativa y como no tengo nada en el else, no voy a ver nada. De hecho, antes de guardar los cambios, vamos a ver que acá diga acceso incorrecto, por ejemplo. Acceso incorrecto. No voy a guardar los cambios todavía. Vamos a trabajar con ese faltante de información ahí que había, que le diga al usuario que la contraseña no es correcta. Escribo cualquier cosa. Y ahí debería haber justamente, bueno, no está pasando nada. Bueno, ahí guardo los cambios. Y al cifrar la cadena que viene del formulario, comparar la cifrada con el hash que justamente está en la base de datos, ya debería entrar por esta parte de por aquí. Vamos a verlo. Ingreso, elijo un nombre de usuario, 1, 2, 3, 4, 5 de nuestra clave. Y como la comparación, como encontré el usuario y la comparación de la contraseña se hizo correctamente, entonces ahora sí veo el texto que dice bienvenido, admin, que es el nombre de usuario que yo ingresé, y este enlace que me permite volver a la página, lo que sería el index. Me vuelvo a la página principal. Bien, pero lo más importante de esto es que además, obviamente, primero que me autentiqué, me identifiqué y me autentiqué exitosamente, pero que no se ve, que no lo estamos viendo ahí porque no es algo visible, pero tengo ahora en variables de sesión, es decir, en variables que están en el servidor web, tengo justamente el nombre de usuario y más importante para mí en este caso, la categoría. ¿Por qué es importante guardar la categoría? Porque yo ahora digo, bueno, el acceso a este listadito lo quiero únicamente para las personas que tengan categoría igual a 1. Bien, entonces, ¿cómo puedo evitar de que alguien que no es categoría 1 vea esto? Bueno, podría hacerlo de la siguiente forma. Me voy, que es como algunos frameworks como por ejemplo WordPress o Joomla lo hacen, básicamente el mismo patrón. Colocamos lo que se llama una capa intermedia, un middleware, en el acceso a la gestión, porque en realidad no lo hacen en la página concretamente, lo hacen en algo que se llaman rutas, pero nosotros no lo estamos trabajando de esa manera. Entonces cada página se va a encargar de verificar quién o qué categoría en este caso tiene la persona que está intentando entrar y si es la categoría correcta o tiene el permiso adecuado, entonces le da continuidad al resto del contenido y si no puede entrar porque no tiene permiso, entonces bueno, no se le permite. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer en principio, como tengo que tener acceso a las variables justamente a las variables de sesión, bueno, me voy por acá arriba y le digo sesión start. Ahí ya estoy encontrando, digamos, lo que es restaurando lo que son las variables de sesión. Esto era un script para poder mostrar justamente la información de los encriptos. Esta parte no es importante ahora. Pero lo que sí es importante es que por acá arriba, cuando vamos a mostrar el resultado, o lo podremos hacer también en esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Utilizando la variable sesión, categoría que establecimos cuando el usuario se autenticó, vamos a preguntar justamente si esa categoría es la que a mí me interesa o la que necesita este script para poder continuar, para poder mostrar su información, su contenido. Entonces voy a trabajar con la variable de sesión categoría y voy a preguntar si la categoría justamente de la persona que se autenticó es igual a 1. Entonces, en este caso, o mejor dicho, vamos a preguntar si es distinto de 1. Acá vamos a hacerlo de esta manera. Si la categoría es distinto de 1, por ejemplo, porque soy un usuario común y tengo categoría 2, o soy algún otro tipo de rol que pudiera tener
mi aplicación. Entonces, en ese caso, directamente lo voy a redireccionar antes de que se empiece a dibujar ningún contenido, antes de que siquiera se empiece a procesar el resto de la página. Directamente voy a hacer que el servidor web redirija la petición a lo que es el index. Eso lo podemos hacer a través de una función que modifica los encabezados de la petición, de la respuesta, perdón, y vamos a hacer que responda con la siguiente dirección, que sería la dirección de el index o la raíz de nuestra aplicación web. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Cuando yo ingrese como admin, mi categoría va a ser igual a 1. Entonces, al preguntar si es distinto de 1, me va a decir que no. Va a salir por lo que sería el else, es decir, no va a entrar a esta parte. Y voy a ver el resto de la página. Bien. Ahora, cuando ingrese, por ejemplo, con un usuario que tenga categoría 2, esto me va a decir, categoría es distinto de 1, y me va a decir que sí, porque mi categoría en ese caso será, por ejemplo, igual a 2. Y lo que va a pasar es que me va a redireccionar a el index. Acá, por las dudas, voy a colocar un exit para que salga del script, aunque no es estrictamente necesario. Y en ese caso, cuando yo, siendo un usuario categoría 2, por ejemplo, que no tendría acceso al resto de la página, entonces con esta verificación que estamos haciendo acá arriba, estamos directamente bloqueando el acceso al resto del contenido y redireccionando a lo que es index. Podría, como una mejora adicional, por ejemplo, colocar en una variable de sesión quizás un mensaje que diga acceso incorrecto, y en el index, si existe esa variable de sesión mensaje, por ejemplo, mostrarlo. Podremos hacerlo así. En principio vamos a comprobar de que justamente esta variación esté ocurriendo. En principio me voy a ingresar, voy a entrar como usuario primero, usuario común, la clave era 12345 también. Este usuario tiene categoría 2, por lo tanto no debería haber, en principio, me debería funcionar ese control y no debería tener acceso a lo que es inscriptos, a la página, y me debería volver al index cuando intente entrar a este enlace. Entonces me voy al index, listo, ya estoy logueado, recuerda. Me voy a inscriptos y aparentemente no hace nada, pero yo estoy intentando entrar a la página de inscriptos. Lo hace muy rápido, pero ¿qué está pasando acá? Hace la petición al servidor web y como ve que mi categoría, que está en mi variable de sesión, no es la número 1, entonces automáticamente me redirige a index, por lo tanto parece que no está haciendo nada, pero si nos vamos a las herramientas de desarrollo, vamos a ver que hay ahí vamos a ir a la parte de red, vamos a ver que se produce una petición post. No, esto es un get, voy a get con un... Acá está la petición get que se produce cuando hago clic en inscriptos, y el 302, que es un código de HTTP, me dice que si bien el recurso fue encontrado, si no es 400, que 404 por ejemplo, que no es not found, sino este 302 me dice que sí, está bien, si bien entré a la página de inscriptos, el servidor web me redireccionó. Este es el código 302, poco técnico la cuestión ahí, pero por lo menos estamos comprobando de que sí existe un ida y vuelta al servidor. Lo que pasa es que lo hace tan rápido que parece que no hace nada. Quizás en una aplicación que esté funcionando en internet, esto tendría una demora un poco más ahí que nos haga dar cuenta que en realidad sí está ocurriendo algo. Y vamos a comprobarlo. Por ejemplo, si yo cierro la sesión, bueno, para cerrar la sesión tendría que implementar lo que es el logout. Yo por ahora voy a simular que cerré la sesión borrando el identificador de sesión de lo que es la cookie del navegador. Bien, entonces vamos de vuelta, voy a ingresar, pero ahora voy a ingresar como admin. La clave 12345. Me dice bienvenido admin, perfecto. Me voy a inscriptos y ahora, como mi categoría sí es igual a 1, porque como admin la categoría es 1, y además obviamente la recuerdo porque la puse en la variable de sesión. No es que mágicamente ocurre esto acá, sino que estamos evaluando justamente la variable de sesión. Me dice que es igual a 1. Vamos por acá. Me dice que admin sí tiene categoría 1 y por lo tanto se salta todo esto y continúa con lo que ya estaba haciendo normalmente la página, que es mostrarme este contenido.
Otra cosa que podría ser interesante, que es muy interesante, además de bloquear justamente las páginas, asimismo tendré que hacerlo con lo que es editar, por ejemplo. Porque si yo hago clic acá, fíjense qué va a pasar. Este URL, este enlace, que me lo voy a copiar ahora, me lo voy a copiar y lo voy a tener ahí. Voy a simular que cierro la sesión. Me voy por acá. Ya vamos a ver cómo cerrar la sesión justamente, pero por ahora, para mostrar que también debería bloquear el resto de las páginas. Supongamos que yo me voy a inscriptos ahora y como no estoy autenticado, no puedo verlo, pero si de alguna forma una persona pudiera capturar la URL y entrar, por ejemplo, lo que es modificar un usuario, podría entrar perfectamente, porque esta página de modificar no está justamente haciendo ese control que dijimos anteriormente, que sí lo estamos haciendo en inscriptos, por lo tanto, este controlcito que estamos haciendo acá, también debo implementarlo en cualquier página que quiera restringir de alguna manera. Entonces, si me voy a modificar, antes de hacer todo esto, yo voy a colocar primero el inicio de sesión, o sea, voy a hacer session start para tener acceso justamente a las variables de sesión. Y también voy a contemplar esta posibilidad. Si la categoría es distinto de 1, bueno, entonces me vuelve directamente a lo que es index. Entonces, si ahora quiero refrescar esto, me vuelve a index. Bien. Y así con cada página que yo quiera bloquear o hacer algún tipo de control. Acá en este caso estamos preguntando únicamente por la categoría, pero esto podría ser un control un poco más complejo, teniendo en cuenta otras situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, esta página o este proceso no está disponible en ciertos horarios del día. Bueno, entonces averiguar la hora del servidor, comparar con, por ejemplo, la hora en la que se está haciendo la petición. Eso podría ser un control, ¿no es cierto? Podría tener distintos niveles de usuario, no solamente uno y dos. En fin, eso ya depende de la lógica de cada aplicación. Otra cosa que es interesante es también, por ejemplo, poder bloquear ciertos contenidos, ciertas porciones de texto o secciones de la página web, dependiendo también de la categoría en este caso. Por ejemplo, vamos a... En este caso, por más que yo no pueda entrar a inscriptos, el enlace sigue estando ahí. Entonces, este enlace debería estar disponible solamente cuando yo sea un usuario administrador, categoría 1. Entonces, no tiene sentido verlo si no estoy autenticado como categoría 1. Entonces, vamos a evitar que este enlace se vea en esa situación, cuando no soy categoría 1. Bien, para eso me voy a ir a lo que es el menú, vamos a trabajar en el index. Lo voy a hacer únicamente acá porque después vamos a unificar el diseño en una sola página y vamos a cargar dinámicamente el resto de los contenidos. Entonces, en esta parte que está por acá, donde dice inscriptos, que ahora la está viendo cualquier persona que entre a la página web, vamos a hacer que se vea únicamente cuando la categoría sea igual a 1. Y es tan simple como colocar, bueno, primero que nada, obviamente vamos a trabajar con PHP, porque vamos a estar trabajando con las variables de sesión. Pero voy a estar haciendo una preguntita. Bien, a ver, no sé, estoy haciendo sesión start acá en el index, me parece que no. No, no lo estamos haciendo, entonces me voy para arriba. Recuerden, para poder trabajar con las variables de sesión necesito hacer sesión start. Entonces me voy por acá, hago PHP, hago session start y ahí tengo ya acceso a lo que son las variables de sesión. Muy bien, siendo así, entonces acá mismo puedo hacer una pregunta. Lo mismo, en realidad es la misma pregunta que venimos haciendo en el resto de las validaciones. Voy a copiar. ¿Qué vamos a decir? Si la categoría de la persona que ha iniciado sesión es igual a 1, en este caso voy a preguntar si es igual a 1. Si es igual a 1, voy a tomar este enlace que dice inscriptos y recién en ese caso lo voy a mostrar. Pero esto es HTML, no puedo escribir HTML dentro de PHP directamente, sino que le tengo que decir a PHP que justamente escriba las etiquetas necesarias. Acá no voy a hacer ninguna redirección, tampoco voy a abortar el script. Entonces, esto no tiene sentido acá. Me está faltando, la llave que es esta llavecita me está faltando por acá. Bien,
En ese caso, este enlace de inscriptos, que es el que está por acá, ese, solamente lo voy a ver cuando la persona sea categoría igual a 1. Y así podría bloquear cualquier otro tipo de región de la página. Por ejemplo, podría bloquear el footer si tuviera ahí algo importante que solamente el administrador puede ver. Bueno, de la misma manera puedo utilizar esa misma lógica, ¿no? Vamos a verlo. Como ahora no estoy autenticado y por lo tanto la categoría, que no existe en realidad, pero si le existiera no sería igual a 1 porque no soy administrador, entonces ya no voy a ver lo que es el enlace de inscriptos. Acá me tengo un warning que me dice que la clave categoría dentro de el array es el session, está haciendo referencia a eso, me dice que no existe, por lo tanto esta control siempre me va a dar que no, pero está bien, obviamente no existe porque yo no he iniciado una sesión, por lo tanto no existe la variable, o mejor dicho, la sesión existe porque hago sesión está arriba, pero la clave categoría no es la que existe porque no me he autenticado. Si me voy a ingresar con un nombre de usuario, por ejemplo, y la clave 12345, ahora debería, o mejor dicho, acá está. En el index, que es donde estoy preguntando por la categoría y muestro o no el enlace de inscriptos en el index, entonces no lo estoy viendo justamente porque la categoría de este usuario con el que me autentiqué ahora es 2. Y finalmente vamos a ver cómo podemos cerrar una sesión, es decir, cómo puedo desloguearme o cerrar mi espacio de trabajo, con lo cual también vamos a destruir la sesión de PHP. Recuerden, por lo que dijimos en la clase anterior, por un lado tenemos la sesión de trabajo, lo que sería la sesión de la aplicación, ¿no es cierto? Y lo que es la sesión o las variables de sesión en el servidor. Por eso son conceptos un poco distintos, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es salir, vamos a decir, no vamos a decir cerrar sesión, vamos a salir de la aplicación, con lo cual eso implica que yo tengo que destruir las variables de sesión en el servidor, donde tengo la categoría, donde tengo el username y otros datos. Para eso me voy a crear algo que se llama, o que se puede llamar, mejor dicho, logout, así como tengo login para iniciar, tengo el logout para desloguear o desregistrar, ¿no es cierto? Perfecto, me creo un archivito de logout. Bueno, en ese caso, simplemente, bueno, yo lo tengo por acá, como es lo mismo de siempre, me lo voy a copiar de otro ejemplo que tengo y para ir un pasito más rápido, lo voy a pegar acá y lo explicamos, es muy sencillo. Logout justamente se trata de eso, de tomar una sesión que existe, por lo tanto hago sesión start. Acá estoy activando el mensaje, activando que se me muestren o permitiendo que se me mostrar los mensajes de error justamente, para que siempre vean los warnings o los errores que pudieran llegar a tener. El resto es una página común y corriente. Vamos a colocarle nomás el estilo que vengo trabajando en otras páginas, este estilo que comenzamos con la primera clase de base de datos. Lo voy a pegar por acá para que se vean, si hay algo que mostrar, que se vea todo igual. Y lo más importante de todos es que una vez recuperada la sesión actual, yo puedo hacer session destroy, que significa, ya dijimos, tomar el espacio o las variables de sesión que existen en el servidor web, las liberamos, destruimos sus valores y el espacio, justamente la sesión esa, queda disponible nuevamente, de modo que la cookie de sesión que yo tengo almacenada en el servidor, en el navegador, ya no me va a permitir acceder a estos datos porque esos datos justamente ya no van a existir. Entonces, si entro a esta página, voy a hacer sesión destroy, voy a mostrar un texto que dice sesión finalizada y un enlace para poder volver a lo que es la página principal, que es el index. ¿Cuándo o de qué manera voy a poder acceder a esta página? Bueno, en el index vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a decir que si la persona está iniciada, si tiene una sesión habilitada, entonces le ofrezco el enlace de salir. Pero si la persona no está logueada, es decir, no ha iniciado una sesión o no ha entrado al sistema, entonces le muestro la posibilidad de hacer login. Entonces, nuevamente ahí vamos a trabajar con PHP, acá en la partecita esta del menú, y vamos a hacer justamente esa pregunta. Si existe, la variable que me va a permitir saber
si existe un usuario autenticado en este momento, bueno, bien podría ser la categoría, porque solamente la estoy seteando cuando la persona se lo vio. Pero como para darle un uso a la otra variable que se llamaba username, que también la establecimos en el momento de loguearme, entonces vamos a trabajar con esta variable. Voy a preguntar si esta variable existe, entonces significa que el usuario está autenticado. Entonces vamos a decir si existe esta variable, es decir, si isSet la clave username dentro del array session, entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Si la persona está autenticada, le voy a mostrar un enlace que diga logout, o sea, salir. Vamos a hacer así, vamos a decir echo, y le voy a mostrar un enlace por acá que diga, o mejor dicho, que apunte a lo que sería logout. Pues está autenticado, le voy a decir salga por acá, o sea, vamos a colocar algo así que diga salir, o cerrar el sistema, o cerrar sesión, o lo que a ustedes les guste. Pero si no existe la variable de sesión, significa que esta persona no se ha autenticado. Entonces, en ese caso, le voy a decir echo. Y ahí sí le voy a ofrecer el enlace para hacer lo que sería un login. Borramos esto que ya no tiene sentido ahí. Y vamos a cerrar PHP para que siga trabajando en HTML por acá abajo. Bien. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. En este caso no me acuerdo si está autenticado, pero ahí está, sí, estaba con una sesión abierta, por lo tanto, ahora cuando pregunto, ¿existe esta variable? Me dice que sí, existe, por lo tanto voy a ver el enlace que dice salir. Cuando haga clic en salir, me voy a dirigir a logout, que es esto que vimos recién. Acá en este caso voy a recuperar la sesión, la voy a destruir y voy a ver este mensaje que tengo por acá abajo. Vamos a darle salir. Bueno, ahí me está faltando el encabezado, en fin, algunas secciones de la página, pero la parte importante es esta. Sesión finalizada y puedo volver al inicio. Ahora cuando vuelvo al inicio, veo el enlace que dice ingresar. ¿Y esto es por qué? Porque nuevamente pregunto, ¿existe esta variable? Y me dice que no. Esta variable no existe en este momento, por lo tanto salgo por el else y en ese caso vuelvo a tener la posibilidad de ingresar al sistema y vuelvo a empezar ahí el ciclo. Si me autentico como admin, me dice bienvenido admin, puedo ver, por ejemplo, contenido exclusivo para el administrador o para el rol que yo quiera en este caso, o el que cumpla con los requisitos. Dijimos que podíamos editar también, como es admin, puedo editar y me faltaría proteger, digamos, el acceso a lo que es el eliminar, que ahora, de hecho, si me copio el enlace, por ejemplo, ahora lo puedo ver porque estoy como admin. Pero si me voy al botón de salir y estoy deslogueado, aún así estoy pudiendo entrar a lo que es el borrado. ¿Por qué? Porque el script de eliminar, o sea, lo que es eliminar PHP, no está haciendo la comprobación que dijimos que era necesario cuando estamos protegiendo contenido o cuando estamos protegiendo funcionalidades o tareas. Asimismo, así como estoy utilizando la variable de sesión que me permite saber la categoría o el nombre de usuario o lo que sea que ustedes guarden, como lo estoy utilizando, por ejemplo, para restringir cierto contenido, también podría utilizarlo, por ejemplo, al momento de llamar a una función. ¿No es cierto? Que cierta función trabaje a condición de que la categoría del usuario, por ejemplo, sea 1, 2 o que cumpla algún otro tipo de condición. En este caso, el esquema es bastante sencillo, pero lo podemos hacer justamente porque tenemos almacenada o nos acordamos de que en algún momento esa persona se ha autenticado y también podemos recordar la categoría o el username o cualquier otro dato que sea importante para poder justamente personalizar lo que el usuario puede ver o lo que el usuario puede hacer en nuestra aplicación.